Yo creo que se van a levantar los Moiséses de este tiempo. Alguien que diga amén. Yo creo que aquí se van a levantar hombres y mujeres que van a entender que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante que un cargo, más importante que un título, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si le vas a aplaudir, dáselo fuerte, pero no le amague. O sea, cuando tú no tienes malos pensamientos, cuando tú solo piensas en lo puro, cuando por tu mente hay pensamientos agradables a Dios, no hay malos pensamientos, pero cuando estos llegan inmediatamente tú los llevas a la obediencia de Cristo y no los sigues reproduciendo. ¿Sabes que una de las formas en la que Satanás ataca es a través de tu mente? Cuando te trae a memoria esos pensamientos en los que cometiste errores, en los que tomaste malas decisiones, en los que quizá en un momento fuiste tentado, fuiste débil y le fallaste a Dios, y comienzas a entristecerte, comienzas, bendito sea el Padre, a complejarte, y eso es lo que quiere el enemigo, quiere encerrarte en todo esto para que tú no avances. Pero la generación del Espíritu es aquella que avanza. Por eso es que el enemigo te ataca de esa forma. Porque cuando hay un joven que entiende que Dios quiere más para él y decide accionar, decide avanzar, entonces representa un peligro para Satanás. Claro que sí. Por eso es que hoy en día Satanás está atacando tanto la familia. Porque estos ataques terminan en la separación de la pareja. Y un hijo sin su padre es un hijo huérfano. Un hijo que no tiene identidad, que no tiene seguridad. Número 2. Es aquella que deja su vieja historia, se desliga de sus costumbres y comienza a caminar, comienza a funcionar en lo nuevo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa palabra nueva criatura te habla de una nueva naturaleza, de una nueva mentalidad. Y precisamente eso fue lo que tuvo que hacer Gedeón. Tuvo que desligarse de esa mentalidad del menor de su casa. Tuvo que desligarse de esa mentalidad de pobre. Y comenzó a funcionar en lo nuevo de Dios, que era la libertad del pueblo, usándolo a él. Yo creo que Dios a ti puede usarte para cosas grandes. Creo que Dios puede usarte para cosas mayores. Yo no sé, pero yo creo que estoy hablándole a una generación que vive por fe. Creo que estoy hablándole a una generación de fe. Amén. Número 3. La generación del Espíritu es aquella que camina por fe. Gedeón fue un hombre de fe. Él creyó en lo que Dios le dijo en Jueces capítulo 6 versículo 16, que le daría la victoria con tan solo 300 soldados que él tenía, que le iba a dar la victoria contra los madianitas. Él creyó la promesa que el Padre le había dado. Aunque estaba viviendo un momento difícil, aunque él veía que los soldados poco a poco se iban disminuyendo, él creyó en la promesa, creyó en lo que el Padre le había dicho y sabía que tarde o temprano iba a verlo hecho una realidad en su vida. Hoy quiero decirte que las promesas que el Padre te ha dado, vas a verlas hechas una realidad en tu vida. Alguien que lo crea, dé un fuerte amén. Amén. La generación que vive por fe. Tal vez muchos dirán: hermano, yo vivo por fe. Pero vemos a muchas personas, a muchos cristianos que predican de fe y hablan de fe, pero cuando viene el momento de la prueba ni siquiera saben qué es fe. Comienzan a renegar y a maldecir a Dios y a hablar mal del pastor, porque el pastor es el que está en pecado.
porque no ve la respuesta que tú quieres. Pero así como predicas, tienes que aplicar. Y si tú estás predicando de fe, lo más lógico es que cuando venga la prueba, tú te abraces a esa promesa que el Padre te ha dado. Y tienes la seguridad de que la vas a ver hecha una realidad en tu vida. Número 4, la generación del Espíritu es una generación adoradora. Diga conmigo, adoradora. Dígalo más fuerte. ¿Cómo así? Son aquellos que entienden claramente que cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento de la prueba, cuando venga la dificultad, no se ponen a renegar, ni a hablar mal, ni a maldecir tal vez la situación o el país o sus vidas, sino que saben que la solución a ese problema está en la adoración y en la intimidad. Dije, la solución y la salida de esa prueba está en la adoración y en la intimidad. ¿Sabe que alabar a Dios en medio de la crisis es algo realmente difícil? Es algo que cuesta. En el momento más difícil de tu vida, ¿cuánto le cuesta a tu alma alabar y bendecir a tu Padre Celestial? Yo creo que todos lo hemos vivido. Pero tú debes entender que aunque es difícil, es lo único que te va a dar la salida. Dije que aunque sea difícil, la adoración a Dios es lo único que te va a dar la salida de ese problema, de esa crisis. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. Escúchame aquí que el tiempo me alcanza, tengo que correr. Cuando en tu vida se despierta ese sentido de adorador, entonces tú vas a ser una amenaza para el enemigo. Cuando tú despiertas ese sentido de adorador, entonces tú vas a ser una amenaza para el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo ataca, lo que primero hacemos es dejar de buscar a Dios, es dejar de orar, incluso dejar de ir a la iglesia. Como si eso no fuera a sacar lo que estamos pasando. Como si dejar de orar te va a solucionar todos tus problemas. Si así fuera, entonces nadie orara. Pero yo creo que aquí hay jóvenes que entienden que por encima de todo, por encima de tu problema, no debes de dejar de adorar a Dios. No importa cómo te sientas, no importa si estás triste, si estás abatido, si estás cansado. Tú debes de aprender a adorar a Dios a pesar de y por encima de. A pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, a pesar de cómo te sientas, debes aprender a alabar, a honrar y a adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Número 5. La generación del Espíritu es una generación de propósito. Diga conmigo, de propósito. Dígalo fuerte, de propósito. Gedeón fue un hombre de propósito. ¿O cree que no fue propósito de Dios después de que él tenía miles de hombres a su cargo, que solamente se quedara con 300 y que solamente con esos consiguiera la victoria? Me imagino que en algún momento se tuvo que desesperar. Tuvo incluso que cuestionar a Dios, que dónde había quedado la promesa que le había dado. Pero Dios es un Dios que es fiel. Dios es fiel. Pero él creyó firmemente de que lo que le había sido prometido a sí mismo le iba a ser cumplido.
Dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien. Las malas situaciones van a ser una catapulta para la estación que Dios quiere llevarte. Las malas situaciones, la enfermedad, va a ser una catapulta para llevar. ¿Sabe que las últimas prédicas que he dado en otras iglesias, siempre que viene la palabra a propósito, yo siento en mi espíritu una necesidad de contar parte de mi testimonio? Porque hace 8 años yo me pude dar cuenta de que lo que yo quería para mi vida no era lo que Dios tenía pensado para mí. Del que está a tu lado, un no de Dios no es un rechazo, sino un cambio de dirección. Dígaselo al que esté al otro lado: un no de Dios no es un rechazo, sino un cambio de dirección. Cuando yo tenía 7 años, en mi vida ocurrió algo que le dio un giro de 180 grados a mi vida. Nace mi hermano y antes de que él cumpliera el año, mis padres se separan. Fue algo realmente difícil, algo muy duro para mí. Yo solo tenía 7 años y veía que esto pasaba en mi familia. Veía tantas lágrimas de mi madre todas las noches. Y desde ese momento comenzó el trato de Dios para mi vida. Luego nos fuimos a vivir a donde mi abuela. Allá vivíamos con unos tíos y con unos primos. Y pasaron 1, 2, 3 años. Iba creciendo sin papá. Mi hermano fue creciendo y al ver la ausencia de papá, le hacía preguntas a mi madre. Le preguntaba: mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no vive conmigo? ¿Por qué él no está aquí para cargarme? ¿Por qué no está aquí para que se vaya conmigo a dormir todas las noches?